Listo. Ya. Entonces estamos con circuitos de primer orden. La anterior semana analizamos todo lo que es circuitos de primer orden sin fuente. ¿Ya? Ahora, en cambio, vamos a empezar el análisis con fuente. Vamos, ¿cómo me arreglo aquí? Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer el análisis. Análisis de circuitos, por favor, silencio. De circuitos RL y RC, pero considerando fuentes. Por favor, señores. A ver, los dos chicos siempre me hacen bulla los dos. ¿Me van a separar hoy? Sí. Usted hágase aquí y me está ahí. Si no, toda la clase están hablando y ya. Es un semestre de lo mismo, ya. Me cansé. Entonces, ahora vamos. Introducción con las fuentes de trabajar con fuentes. Pero para esto también vamos a ver algunos tipos de fuentes, ¿sí? Entonces, antes de ingresar a los sistemas, en los tipos de fuentes nosotros vamos a tener la primera que va a ser la función escalón unitario. Luego le vamos a ver de qué se trata, pero le voy a designar con esta letra U en el tiempo. La segunda tipo de fuente que vamos a estar viendo también es el impulso unitario y esta se la designa con delta. También se la conoce como Dirac o delta, función delta, ¿no? En lo que es fuentes. Y luego también nosotros tenemos la rampa unitaria. En la rampa unitaria, en cambio, se le designa con la letra R en el tiempo. Entonces, les voy a dar unas características básicas de las funciones, las principales, pero también en el archivo que les voy a enviar va a existir más información de estas fuentes, ¿sí? Entonces, primero, de la función escalón unitario, vamos con esa. Entonces, vamos con la función UDT. La función UDT viene a ser una función de voltaje que se caracteriza por un cambio brusco de un valor bajo, es decir, de un valor de 0, y luego instantáneamente, cuando t es igual a 0, coge otro valor y se le conoce unitario porque este valor es igual a 1, ¿ya? Entonces, esta UDT es esta función que le ven aquí. Esta cambia en t igual a 0. Y este de aquí es t y este de aquí es UDT. Esta es la función. Y en los circuitos que estábamos haciendo la anterior semana, ustedes vieron que cuando se abría un switch, por ejemplo, era el valor de 0 voltios. Se cerraba el switch y subía instantáneamente el valor que tenía la tensión. Entonces, este de aquí muchas veces me ayuda a modelar el comportamiento del circuito y así no colocarle el switch, ¿sí? También me sirve para muchas funciones que a veces yo tengo en los sistemas digitales. A veces yo voy a estar implementando un on-off de fuentes y que va a cambiar el funcionamiento del circuito, ¿sí? Este de aquí es esa función y también se la puede describir de manera algebraica. UDT va a ser igual. Para un t menor que 0, que es esta parte de aquí, es igual a 0. Para un t mayor
o igual que 0, tome el valor de 1. ¿Sí? Ya, esta es la función que se le conoce como la función escalón. Si le ven, es como una grada. ¿Sí? Esta función en inglés, en cambio, se la conoce como una función estéreo. ¿Ya? Y eso tal vez en algunos libros le encuentren con ese nombre. También nosotros podemos ver a esta función, me va a aparecer de manera desplazada, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este t es igual a 0, siempre inicia en 0, pero puede ser que mi función no me inicie en 0, sino que me inicia en un tiempo t sub 0. Entonces, me va a empezar aquí. Y aquí es donde ocurre la gradita de cambio. Entonces, este valor es 1 y este de aquí va a ser mi t sub 0. Este de aquí, con respecto a la función anterior, ¿qué se le considera? ¿Está adelanto o en atraso? En atraso, muy bien. Entonces, a esta de aquí se la designa como u de t menos t sub 0, ¿sí? Entonces, esta u de t menos t sub 0 va a ser igual a 0 y 1 para un t mucho menor que t sub 0 y 1 para un t mayor que t sub 0. No le vamos a poner aquí el igual porque muchas veces esto de aquí es ambiguo y me puede depender del circuito. Porque como es un cambio súbito de 0 a 1, tiene prácticamente los dos valores cuando es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí toca analizarle con la parte ya del circuito. Ahora vamos a ver la otra función. Esta de aquí estábamos en atraso. Y ahora vamos a ver la que está en adelanto. Entonces aquí vamos a tener la otra fuente. Que va a ser u de t más t sub 0. Entonces, en ese caso, ¿dónde va a empezar? Mucho antes de 0. Entonces, aquí sería menos t sub 0. Me viene desde antes con el valor de 0 e incrementa. Y aquí tenemos el valor de 1. Con eso nosotros tenemos u de t más t sub 0 va a ser igual 0 para un t menor que menos t sub 0 y 1 para un t mayor que menos t sub 0. Todo esto en el tiempo. Bien. Entonces, esta función escalón muchas veces me sirve para representar un voltaje, ¿sí? Ahorita está siempre mi función escalón, la vamos a utilizar con un valor de amplitud igual a 1, ¿sí? Entonces, como está con un valor de amplitud igual a 1, nosotros podemos definir el voltaje con la multiplicación de esta función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le vemos en un voltaje? Nosotros podemos tener que el voltaje de T varía con 0 y VO para un T menor que 0 y para un T mayor que 0. Podríamos tener este voltaje, ¿no? V de T y T. Y aquí va a estar 0 y aquí va a estar un voltaje VO, ¿ya? Y como le ven, es una función muy parecida a la función escalón. Entonces, ¿cómo yo puedo describir este voltaje? Entonces, este voltaje, yo también, en vez de escribirle de esta manera, le puedo escribir como V de T va a ser igual a la amplitud, que es VO, por mi función escalón. Y que sabemos que mi función escalón es 0 para un t menor que 0 y es 1 para un t mayor que 0. ¿Sí? Y este de aquí me resume el mismo comportamiento.
Entonces, muchas veces ustedes van a ver en los circuitos que en vez de ponerme un B de T, yo voy a tener un BO por U de T. Y este BO por U de T va a ser justamente, va a tener este comportamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Ya. Y muchas veces capaz que no nos dan la fuente así, pero nos dan un comportamiento del circuito. Entonces, por ejemplo, ya, por ejemplo, esta BU de T, vamos a dibujarla acá. BO por U de T va a estar conectado a mi carga, a B. Esto de aquí es equivalente a decirme que yo tengo una fuente BO ponerla acá. Ya. Este BO por U de T es lo mismo que un circuito que está con un switch, ¿sí? El switch, por ejemplo, en este caso, cuando T es igual menor que 0, ¿qué sucede? El voltaje AB no ve nada, ¿no es cierto? No le ve a la fuente, por lo tanto es 0. Pero cuando ya se cierra, ahí sí se le ve la fuente, entonces ahí estaríamos en esta parte de aquí, ¿ya? Y que el cambio ha existido en un T igual a 0. Entonces, esta función BO por U de T equivale también al comportamiento de un circuito con un switch, ¿ya? En T igual a 0, ¿sí? Equivale. Se lo puede utilizar como también podemos decidir no utilizar esta analogía. Pero en algunos circuitos sí vamos a encontrar esto de aquí escrito, ¿ya? Ahora, después de esta función escalón, también nosotros vamos a tener una función, la impulso. Esta función impulso es la delta de t, y esta viene y proviene de la derivada de la función escalón. Entonces, veamos. Aquí tenemos la u de t y esta de aquí la t. Y tengo mi función escalón, muy bien, con el valor de 1, ¿sí? Si yo le saco a la derivada, ¿qué significa? La derivada significa la pendiente, ¿no es cierto? El cambio que hay de un punto a otro. En este caso, en esta parte de aquí, no hay cambio. Por lo tanto, esa derivada va a ser 0. Este de aquí, desde 0 hasta el infinito, también va a ser 0. Pero voy a tener un valor en esta parte de aquí, porque es un cambio bastante brusco en un tiempo muy, muy pequeñito, ¿ya? Y esa es justamente esta función impulso. Entonces, esta función impulso, si es delta de t, es en t igual a 0, y me aparece justo del cambio en este instante. Y se la coloca de esta manera con una flechita hacia arriba. Y como es la derivada en un tiempo muy, muy pequeñito, que es un tiempo casi 0, ¿qué significa? La derivada saldrá infinito, ¿sí? Y esta es justo mi función impulso. Entonces, la función impulso va a estar entre 0 en t menor que 0, luego va a ser infinito en t igual a 0 y luego va a ser 0 en t mayor a 0, ¿sí?
y que sale justamente de la derivada del escalón. Ahora, si nosotros integramos esta de aquí, integramos delta de t, la integración va a ser justo en este cambio, que va a ser para tiempo cero un poquito antes y un poquito después, es decir, en ese instante del cambio. Y esta integral es igual a 1, ¿ya? O sea, es la característica de esta función impulso. También tiene una propiedad muy importante, que cuando yo tengo una integral entre dos terminales de una función y que esta función está multiplicada por este delta, la respuesta de esta integral es la función evaluada en ese tiempo del delta. ¿Sí? Es una propiedad que tiene ahí la parte matemática donde se comprueba esto, que está en el libro de Sadiku, pero en el momento que nosotros necesitemos podemos utilizar esto directamente. ¿Ya? Ahora, muchas veces en los circuitos yo voy a ver, por ejemplo, que mi fuente va a decirme 10 delta T o 5 veces delta T más 2, ¿ya? Por decirles. Entonces, para verle en el plano, le vamos a colocar, por ejemplo, aquí 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces, veamos, 10 delta T, ¿dónde iría? En 0. Entonces, ahí dibujamos el 10 delta T. Entonces, este sería 10 veces delta T. Y justamente porque delta T va a ser una función unitaria, le asumimos como un valor de 1, ¿sí? Luego vamos a ver circuitos. Luego, tenemos este 5 delta de T más 2, ¿dónde le pongo? ¿Aquí, en A o en B? En A, sí. Ahí estamos en adelanto. Entonces aquí vamos a tener 5 veces delta T más 2, ¿ya? Pero el valor es solo ocurre en un instante. No ocurre durante todo el tiempo de la fuente. Es solamente un instante en un tiempo determinado, ¿sí? De escalón, en cambio, se quedaba ese valor de la fuente por algún tiempo, ¿sí? Ya. Ahora vamos con la función rampa unitaria. Entonces vamos con la función rampa unitaria que la habíamos puesto como R de t. La R de t, en cambio, ¿de dónde sale? Sale de la integral de la escalón, ¿sí? Entonces esta R de t va a ser igual a la integral de menos infinito hasta t de u de t de t. Sale de este sistema. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi u de t, y vamos a graficar la r de t y t. Ya. U de t es esta, muy bien, con un valor de 1. En cambio, r de t, que es la integral, es el área bajo la curva, que se va calculando cada instante. Y eso justamente en esta función escalón me da una rampa de esta forma, ¿no? Y que aquí yo le puedo evaluar en valores de unidad, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a T U de T, o también yo le puedo escribir a esta rampa R de T, va a ser igual
va a ser igual a 0 para t menor o igual que 0 y va a tener un valor de t, porque es mi rampa en el tiempo, un valor de t para un t mayor que 0. Aquí sí sabemos que inicia en 0, ¿sí? Estamos seguros que inicia en esa parte de ahí. Pero esta rampa nosotros también la vamos a encontrar en adelanto o en retardo. Entonces, en adelanto, ¿cómo sería? ¿Dónde le pongo el t sub 0? Al lado derecho, muy bien. Entonces aquí yo tengo t sub 0 y tengo mi rampa, ¿sí? Ahora también nosotros vamos a tener en adelanto y en adelanto, en cambio, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta de aquí, t sub 0. Esta de aquí, ¿qué sería? ¿Adelanto o atrás? Esta, ya. Esta, atrás. Y esta de aquí, adelanto, porque aparece primero, ¿sí? Ya. Y esta rampa, como sale de la de escalón, se la conoce como rampa unitaria. Entonces, en resumen, tenemos estos tres tipos de fuentes que tal vez les vamos a estar viendo el viernes en los circuitos, pero vamos a tener también una relación entre ellas que es importante saber, ¿sí? Primero, en resumen, ¿no? Delta de t viene de la derivada de la escalón. La escalón también le podemos sacar como la derivada de la rampa, ¿ya? También nosotros vamos a tener que u de t también me va a venir de la integral de la función impulso. Y luego también lo que vimos en r de t, que la integral va a ser igual a la integral de la función escalón. Esto es solamente las relaciones que tienen entre las señales, ¿sí? No se me duerman, chicos, ya son las últimas clases. Despértense. Listo. También nosotros tenemos otro tipo de fuente, otro tipo de señal que va a ser muy común en la parte de circuitos digitales y en la parte de control de cualquier circuito, que vamos a encontrar otra función que comúnmente capaz que en este semestre no la veamos, o puede ser que una fuente de voltaje en algún ejercicio lo hagamos, pero hay otra que también es especial y se la utiliza mucho, que se la conoce como función rectangular. Uy, ya. Estas funciones, las que les indiqué, son las básicas. Luego hay otras funciones que nacen de la mezcla entre escalón y rampa, escalón con escalón, escalón impulso y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes pueden ayudarse para el desarrollo del circuito en entender cómo llegó esa fuente a ese valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es justamente esta función rectangular. Función rectangular, por ejemplo, es esto de aquí. Vamos a ponerle esta como f de t. Y esta función rectangular también se la conoce como función paso, porque en un instante está activo y en otro instante se desactiva,
¿sí? Y es una función que van a estar utilizando en casi todas las carreras durante todos los semestres. Y esta no necesariamente va a ser de un valor igual a 1, sino un valor cualquiera, ¿sí? Esta de aquí se la puede definir como f de t va a ser igual a 0 para un t menor que t sub 0, un valor de a para un t menor que t1 y mayor o igual que t sub 0, y un valor que regresa a 0 para un t mayor que t1, ¿sí? Ahora veamos de dónde nace esa función, esa rectangular. Entonces veamos. Si yo quiero colocar con una función escalón, yo podría hacer la función escalón se queda en ese valor por todo el instante mayor a un tiempo. Entonces hagámosle para el primer instante. Entonces yo voy a hacer que mi función escalón hace un cambio en t sub 0, cambio brusco, y se queda en ese valor, ¿sí? Para que sea parecido a lo de arriba, ¿qué pudiera ser? Sería a veces, ¿no es cierto? Por u de t, ¿de qué? Menos t sub 0, ¿sí? Esta sería mi función, pongámosle función 1, ¿ya? Pero yo lo que quiero es llegar a esta función rectangular. ¿Cómo pudiera ser? Ahorita tengo una primera parte de la fuente. Yo pudiera colocar otra fuente que se comporte como la función escalón, pero ¿qué necesita hacer? Porque yo necesito, exacto, yo necesito que en T1 esto de aquí se elimine, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo puedo sacar? Hasta aquí sería 0 y luego le puedo sacar justo la inversa. ¿Y cómo sería este? Sería menos a por u de t menos t1, ¿sí? Esta de aquí menos esta, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0 y vamos a tener ya la función que es la que queremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya estamos con los circuitos digitales, para realizar esta función puede ser que yo necesite dos fuentes de forma escalón, ¿sí? Aunque también ya tengo integrados y ya el integrado me hace. Pero en el caso que tengan la necesidad. Pero muchas veces esto me ayuda para realizar los análisis y separo a las fuentes. En vez de hacer el análisis solo aquí, hago el análisis en dos funciones. Justamente cuando tenemos esto de los capacitores que se cargan y que se descargan. Para mí es más fácil considerar esta como la fuente principal y ahí hago el análisis. Pero muchos, y tal vez durante toda la carrera, puedan ver dos formas de análisis para realizar, ¿sí? Ya sea que se considera esta directa o esta que analizamos por partes, ¿ya? Entonces, vamos con lo primero que es circuitos RC con fuentes. Entonces, ahorita ya sabemos los tipos de fuentes, fuentes especiales que nos vamos a encontrar. Muy bien, pero ahora vamos a retomar el tema de análisis de circuitos RC. Entonces, vamos. Circuitos RC con fuente. Ya. Entonces, tenemos este ejemplo, el básico. El básico es el circuito al cual ustedes siempre que tienen que regresar. Ya. Entonces, vamos. Este es el básico. Pongamos, me dan una fuente normal, voltaje Vs.
tenemos la resistencia R y tenemos un switch, ¿ya? Y tenemos el capacitor, muy bien. Tenemos C y mi switch tiene esta forma y tiene esta flechita y me dice T igual a 0. Ya. Entonces, para los que no me vinieron el viernes, cuando yo tengo un circuito así, ¿qué significa? Significa que primero tengo un circuito que cambia en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que cambie? Es este switch. Este switch, le ven la flechita, está hacia abajo, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Se abre o se cierra? Se cierra. Entonces, siempre vamos a analizar considerando qué es lo que sucede con este switch, ¿ya? Este, ya. Entonces, para entender qué sucede cuando T es igual a 0, entonces vamos a cerrar el switch en T igual a 0. ¿Cómo queda mi circuito? Queda de esta manera, voltaje Vs, la resistencia y el capacitor, ¿sí? Ya. Cuando yo tengo esta fuente, ¿qué está pasando? Puede ser que mi fuente sea mayor a las condiciones del capacitor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fuente va a cargar a mi capacitor. ¿Qué respuesta me espera? Pues vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Y vamos a ver la respuesta en el tiempo. Ya, tengo eso, tengo esa fuente. Esa fuente está dando energía al sistema. Y en eso, ¿qué pasa con el capacitor? Está absorbiendo energía, ¿sí? Como está absorbiendo energía, va a demorarse un tiempo en llegar a un estado estable. Para llegar a ese estado estable, va a pasar, se va a ir cargando de a pocos, ¿sí? Y ese de a pocos, no se me cambia el color, ya. Entonces, ese de a pocos va a ser el voltaje inicial. Le voy a asumir que no estaba cargado antes el capacitor, ¿ya? Y se me va a ir cargando de a pocos hasta llegar a un estado estable, ¿ya? Y antes de ese tiempo, el voltaje del capacitor estaba en 0, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy considerando un caso especial. El caso que el capacitor no tiene ninguna carga inicial y por lo tanto el voltaje inicial del capacitor es igual a 0. Ya. Entonces, siempre que tengo un capacitor, voy a tener una parte que está en estado estacionario, acá también, estacionario, y voy a tener otra partecita que está, no quiere cambiar de color, ya. Y vamos a estar en otra partecita que es el estado transitorio. Transitorio, ¿ya? En esa parte del estado transitorio es una respuesta exponencial, ¿sí? En estado estacionario es una respuesta constante y que va a depender del circuito, ¿sí? Y acá
constante. ¿Ya? Eso va a suceder en este tipo de circuitos. ¿Ya? El capacitor está quietito, está con un valor inicial, no le sucede nada. En el momento que el switch se cierra, el capacitor solo ahí va a tener una etapa de transición, ¿ya? Y esa etapa de transición no va a ocurrir por siempre, sino va a ocurrir por un tiempo que va a ser un tiempo pequeño, ¿ya? Y luego de ese tiempo llega otra vez a un estado estable. No importa cuánto tiempo esté ahí con el voltaje, no va a poder superar esa parte estacionaria, ¿sí? Se va a mantener a una carga constante, ¿ya? Esa es la capacidad que tiene el capacitor. El capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. Ahora, el otro caso que yo pudiera asumir en este circuito, o que me deberían de decir, es cuando la carga es diferente que cero. Y en eso yo puedo tener dos casos. En un caso es que el voltaje del capacitor inicial va a ser mayor a cero. En ese caso, nosotros vamos a tener en cambio esta función b de t y me inicia en un valor b o c, ¿sí? Es decir, que antes de que el switch se cierre, el voltaje del capacitor tiene un voltaje inicial, ¿sí? Voltaje b o c. Como tenemos la fuente, nosotros, esto de aquí se va a ir cargando hasta un valor constante, ¿ya? De igual manera, tenemos la parte estacionaria, la parte transitoria y otra vez la parte estacionaria, ¿sí? Luego, el otro caso, en cambio, va a ser con Q sub 0 va a ser diferente de 0 y un voltaje V o C, en cambio, también puede ser negativo, ¿sí? Puede existir, todo depende cómo estuvo el capacitor antes. Entonces, P de T, y vamos a tener que en cambio me puede iniciar desde un valor negativo menos B o C, y luego va a tener esta crecida exponencial hasta que esté en estado estable, ¿ya? Ahora, esta parte que es estado estable, ¿hasta qué voltaje sería? El de la fuente. Solo hasta ese valor puede estarse cargando, ¿ya? Entonces, todos estos de aquí van a llegar hasta el voltaje Bs. Ya. Entonces, ahora sí vamos a hacer el análisis de la parte matemática de este circuito, pero ya vamos a colocarle un voltaje inicial, ¿sí? Entonces, ahora sí, regresamos al circuito. Voltaje Bs. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Están entendiendo esa parte de ahí del comportamiento del capacitor? Los de atrás. A usted le veo. Porque estoy repitiendo esta información porque algunos no me vinieron. Por eso estoy yendo un poquito más despacio. O sea, la información de la carga descarga.
del otro sí es nuevo. Entonces vamos a tener una resistencia R. Recuerdan que estaba el switch y estamos el capacitor. ¿Ya? Este de aquí es B de T, que es lo que queremos encontrar, la resistencia, y tenemos ese T, ese switch que se va a cerrar, ¿sí? Entonces me dan de dato que el voltaje del capacitor a T igual a 0, es decir, no esté conversando el señor que no está entendiendo, por favor, véngase, ¿dónde? Al lado del señor Imbaquín. Sí. Ahí está distraído. Rapidito. Ya. Entonces, este de aquí me dan de dato solamente para el análisis, ¿no? Comúnmente, esta condición inicial es la que debemos analizar comúnmente. Aquí estamos solo para ver qué sucede con este circuito. Entonces, vamos a ver qué sucede con este circuito en T igual a 0, ¿ya? En T igual a 0 se cierra este switch. Por lo tanto, el circuito más menos voltaje Vs, voy a tener esto de aquí, ¿sí? Este B de T, y tengo la resistencia, ¿ya? Para hacer el análisis, recuerden, para hacer el análisis cuando tengo resistencia y capacitor, voy a hacer siempre el análisis de la ley de corrientes de Kirchhoff y voy a asumir un nodo entre los dos elementos. Por lo tanto, voy a tener una corriente I1 y una corriente I2, ¿sí? Entonces vamos a utilizar eso como una técnica. Siempre le voy a reducir mi circuito a un circuito muy parecido a este y voy a tratar de sacar considerando solo las leyes de corriente, la ley de corrientes. Entonces, en este caso va a ser la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. La corriente I1, ¿a qué será igual? BS, ¿seguros? No, sería S menos B. Menos B de T Sobre sobre la resistencia. Muy bien. Y la corriente I2, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que pasa por el capacitor. La corriente que pasa por el capacitor es C por la derivada del voltaje en el tiempo. Esto puedo hacer porque es durante el cambio, ¿sí? Es decir, en la parte transitoria del circuito. ¿Por qué? En el estado estacionario, el capacitor, ¿a qué equivale? Circuito abierto, muy bien. Entonces ahí no pudiera hacer este análisis, ¿no es cierto? Esta ley de corrientes. No hubiera corriente, ¿ya? ¿A qué sería igual V de T en estado estacionario? A voltaje Vs, ¿sí? Porque no hay corriente, no hay caída de potencial en la resistencia. Entonces, muy bien. Estamos con muy bien, con esta ecuación. Listo. Ahora, estamos con esta ecuación toda bonita. Tal como está, no le puedo trabajar. ¿Cómo le puedo hacer para trabajar? Todo lo que tenga el valor de voltaje, aquí tengo la derivada de voltaje. Todo que tenga esa derivada, cualquier elemento que tenga ese parámetro de voltaje, le voy a enviar donde está esa derivada. Entonces, ¿qué me puede quedar? Sería C, le voy a cambiar de orden, C de B, dividido para ¿quién? Voltaje Bs menos
B de T. ¿Sí? Pase esto de aquí, le pase a dividir acá. ¿Sí? Y esto es igual a dt sobre R. Le pasé este dt acá arriba y esta R le mantuve ahí. ¿Sí? ¿Todos? Ya. Esta C me está estorbando, le envío al otro lado. Sería dB, bs menos b de t va a ser igual a dt dividido para R por C. Ya. Tal como está, me podría ayudar, pero en esto nosotros siempre le vamos a tratar que este término sea negativo, ¿sí? Entonces, debido a eso, vamos a multiplicar por -1 a ambos lados. Me va a quedar dB y abajo b de t menos bs va a ser igual a menos dt sobre r por c, ¿sí? Ya. Esto, para resolver esto, ¿qué utilizo? Sí. ¿Ya? A ver, señor, el que le cambié. ¿Por qué me sale b de t menos bs? ¿Por qué sale b de t menos bs? Listo, a revisar en la casa. ¿Sí? Por estar ahí con el celular. Luego, no tengo que pasar, no sé qué, y ahí está el celular. No tiene ninguna emergencia ahorita, ¿no es cierto? Pero más tarde, eso es después. Pero eso es después. Bueno, 5 minutos ya, sí lo logramos. Ya. Entonces aquí nos sale logaritmo natural de b de t menos bs. ¿Entre qué límites? El voltaje cero, es decir, el inicial del capacitor, hasta un voltaje final, ¿sí? En el tiempo. Entonces, este de aquí se va a quedar B de t, igualito. Y el tiempo va a ser el tiempo menos t sobre RC de t sub 0 hasta t. T sub 0 es 0, ¿ya? Entonces, me va a quedar, les voy a dar la parte final. Me va a quedar, le trabajan esto. B de T va a ser igual a voltaje BS más BO menos BS por E a la menos de R por C. ¿Sí? Que ya es el trabajo de aquí, la parte matemática. ¿Ya? Listo. Con eso nosotros ya tenemos la ecuación del capacitor en ese tipo de circuitos. Esta parte de aquí es justo la que me llega en estado estacionario o estable. Y esta partecita de aquí es la transitoria. ¿Sí? Y esta me resume el comportamiento del capacitor cuando tenemos RC y fuente. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Recuerden, la prueba va a ser el 6 de agosto de 2 a 4. Al que llegó tarde. Es miércoles. Ya. Con todo también les voy a escanear hoy. Les envío para que ya empiecen a revisar y los deberes también. ¿Sí?